Buenas, hoy vamos a ver el tema que es esencial para atender el resto de las patologías de oftalmología, que es la embriología del ojo. Comienza con la fecundación y la formación del cigoto. Una vez que el cigoto alcanza la etapa bicelular, sufre una serie de divisiones mitóticas que incrementan su número celular. Estas células, que se hacen más pequeñas con cada división celular, se conocen como blastómera, hasta que alcanza la etapa de 8 células con una división laxa. Luego se produce una compactación alrededor del día 3 después de la fecundación. Se divide para formar la morula de 16 células. Las células del interior constituyen una masa celular interna que formará al embrión en el futuro, y las células circundantes la masa celular externa que constituyen lo que después va a ser todos los tejidos de la placenta. Cuando entra en la cavidad uterina, se forma una cavidad llamada blastocele, y en esta etapa el embrión se denomina blastocito, separando en embrioblasto y trofoblasto. Las células en el polo del embrioblasto comienzan la implantación alrededor del 6º día. En el día 8 el embrioblasto se separa en epiblasto, la parte dorsal, y hipoblasto, la parte más ventral. En el hipoblasto aparece una cavidad que cuando crece se llama cavidad amniótica. En resumen, esto es lo que sucede desde el día de la fecundación. En la tercera semana se produce la gastrulación, que comienza en la línea primitiva en la superficie del epiblasto. Las células del epiblasto migran hacia la línea primitiva y se imaginan hundiéndose en el epiblasto, y desplazan al hipoblasto, lo que dará origen al endodermo embrionario, y que se sitúan entre el epiblasto y el endodermo constituyen el mesodermo, y las que permanecen en el epiblasto constituyen el ectodermo. Al imaginarse las células que forman la notocorda, a través del nódulo primitivo se desplazan hacia el lado de la cabeza y forman la placa precordal. Luego se forma del lado del endodermo un cordón, que es la notocorda definitiva, de craneal a caudal. En resumen, inicialmente tenemos un disco bilaminar con embrioblasto e hipoblasto, luego un disco trilaminar con endodermo, mesodermo y ectodermo. El desarrollo de la notocorda y el mesodermo precordal hacen que el ectodermo suprayacente se engrose y constituya la placa neural, que forman el neuroectodermo, y su inducción representa la neurulación, proceso en el cual se forma el tubo neural. Se alarga la placa y sus bordes laterales se elevan formando los pliegues neurales, y en la región del medio hundida constituye el surco neural, que se internaliza. Los pliegues se acercan unos a otros y se fusionan, iniciando en la región cervical, aproximadamente a la altura de la quinta somita, y proceden en dirección cráneo-caudal, teniendo un neuroporo anterior craneal que cierra en el día 25 y un neuroporo posterior o caudal que cierra en el día 28, apreciándose en la porción caudal, que es la médula espinal, y la porción cefálica, que es la vesícula cerebral. Al tiempo que los pliegues se fusionan, las células del borde lateral o cresta, llamada cresta neural, ingresan en el mesodermo subyacente. En resumen, en la placa neural se forma un surco, este se internaliza formando un tubo, y los bordes de este surco forman las células de la cresta neural, que van a migrar a los diferentes lugares. El extremo cefálico del tubo neural muestra 3 dilataciones: las vesículas cerebrales primarias.
el prosencéfalo o cerebro anterior, el mesencéfalo o cerebro medio, el rombencéfalo o cerebro posterior, con un pliegue a nivel del mesencéfalo y otro a nivel cervical, separando el rombencéfalo de la médula espinal. A las 5 semanas, las vesículas cerebrales primarias se han diferenciado en 5 vesículas secundarias. El prosencéfalo forma el telencéfalo y el diencéfalo, el mesencéfalo y el rombencéfalo da lugar al metencéfalo y el mielencéfalo. El día 22, un par de surcos poco profundos a los lados del diencéfalo comienza a formarse con el cierre del tubo neural, de forma que estos se denominan surcos ópticos. Por fin termina el cierre del tubo hacia la parte rostral y el surco óptico que estaba en la pared interna se exterioriza y se forma la vesícula óptica, que toca el ectodermo de superficie. Y esto sucede al final del primer mes, que estimula al ectodermo de superficie para formar la placoda del cristalino, que formará más adelante el cristalino. Cuando esta placoda cristaliniana se invagina dentro de la vesícula óptica por inducción de esta misma, que engruesa e imagina, para formar esta vesícula cristaliniana que se desprende del epitelio de superficie del cual se originó. Crea una doble pared que se denomina copa óptica. La capa interna de la copa dará origen a la retina neurosensorial y la externa al epitelio pigmentario de la retina. A continuación, la vesícula cristaliniana se convierte en el agente primario para la nueva inducción sobre el ectodermo de superficie, donde comienza el desarrollo de la futura córnea. Durante la invaginación se forma un surco llamado surco coroideo, que se continúa con el surco del tallo óptico que conecta la copa óptica con el diencéfalo, por donde transcurre la arteria hialoidea, para llegar a la cámara interna del ojo. Durante la 7ª semana, los labios de la fisura coroidea se fusionan y la boca de la copa óptica se convierte en una abertura redonda, que va a ser la futura pupila. La fisura coroidea se cierra en etapas posteriores del desarrollo y no queda ningún vestigio de la misma en el iris normal. La falta de cierre de dicha fisura produce una anomalía conocida como coloboma. Las células derivadas de la cresta neural rodean a la vesícula óptica y darán origen a las estructuras mesodérmicas, al tejido conectivo del ojo y a la órbita. La interrupción de este proceso puede conllevar a una microoftalmía o una anoftalmía. En resumen, a los 22 días aparece en el diencéfalo los surcos ópticos, los cuales se evaginan formando la vesícula óptica y entran en contacto con el ectodermo de superficie, al que inducen para que forme la placoda del cristalino, la que se invagina formando la vesícula cristaliniana hacia el final del primer mes, formando la copa óptica, para luego fusionarse las capas de esta y formar las capas de la retina. Bien, continuaremos en otro video con la embriología del cristalino.